vamos a hacer algunos comentarios de la situación forrajera del ejercicio que estamos analizando. Y el contenido va a ser un poco explicar sucintamente cuál es la metodología que tenemos, cómo fueron las tasas de crecimiento por área agroecológica en el ejercicio, algo que estamos midiendo en algunos predios, que es el monitoreo de la disponibilidad de pasto, un caso en estudio, y una serie de consideraciones finales. Esto es un proyecto que tenemos el plan en convenio con la Universidad de Buenos Aires, en particular con el Laboratorio de Teledetección y Facultad de Ciencia acá en Uruguay, en donde el título del proyecto es Implementación, Difusión y Transferencia de un Sistema de Seguimiento Satelital de la Productividad Forrajera en Predios Ganaderos Uruguayos. Esto hace ya más de 5 años que está funcionando en el Uruguay en convenio con el plan. El sistema de seguimiento de los recursos forrajeros lo que nos da es lo siguiente: son datos de productividad primaria neta aérea. Eso, en términos más sencillos, mide el satélite, lo que mide es toda la productividad que se da en los campos, ¿tá? Sin distinguir muchas veces si la da un pasto, si la da una maleza o se la da un árbol. En el Uruguay, como en casi todas las áreas agroecológicas, hay pocos árboles en general en el campo. Se asocia muy bien la productividad forrajera con la productividad primaria neta aérea. Aérea porque también está en la parte subterránea. Entonces, lo que vamos a tener son datos de productividad, es decir, datos de crecimiento. Eso es lo importante. Se da a escala de potrero, uno puede saber cuánto produce o cuánto produjo el último mes cada potrero del establecimiento, con una frecuencia mensual, todos los meses lo tenemos, discriminado por tipo de recursos forrajeros, es decir, si es una pradera, si es un campo natural, si es una avena o un sorgo, eso lo podemos tener, y con una cosa importante que es con una retroactividad desde el marzo, en concreto del año de marzo del 2000 hasta ahora, que fue cuando comenzó a pasar el satélite por encima de Uruguay. Lo que no da son datos de disponibilidad de pastura. Una cosa es el crecimiento y otra cosa es la disponibilidad. La disponibilidad son crecimientos acumulados no comidos. Son cosas diferentes. ¿Por qué aclaro esto? Porque puede haber una pastura que tenga muy poca disponibilidad, que esté creciendo mucho, o a su vez, en forma contraria, puede haber una pastura con alta disponibilidad, que esté con material muy viejo, muy seco, muy senescente, que esté creciendo poco. Lo que dinamiza el sistema, cualquier sistema de esto, es la tasa de crecimiento, es lo que le da el potencial. O sea que la capacidad de carga y todas esas cosas se calculan con la tasa de crecimiento. Después, la disponibilidad es un tema de manejo, depende cuántas vacas le pusimos arriba, si nos comimos o no nos comimos todo el pasto, o si instrumentamos o no instrumentamos un sistema pastoreo. Entonces, lo que da este sistema, para aclarar, son tasas de crecimiento, es decir, cuánto está creciendo el pasto. El fundamento es un modelo ecofisiológico creado por un ecólogo escocés que dijo que la productividad de materia seca es la multiplicación de 3 cosas: de cuánta radiación incide, por cuánto de esa radiación es absorbida, multiplicada por la eficiencia con la cual la absorbe. Este modelo ecofisiológico fue creado antes de que existieran sensores en las plataformas de los satélites. Estuvo arrumbada en las bibliotecas varios años, hasta que aparecieron los sensores en los satélites, en la plataforma de los satélites, y se vio que estas cosas se podían calcular. Hay dos temas interesantes: ver cómo se calcula la absorción y cómo se calcula la eficiencia del uso de la radiación. La eficiencia del uso de la radiación, hasta hace poco se tomaban valores de tabla, o se puede calibrar, es decir, se pueden hacer cortes, averiguar la materia seca, tener estos 2 datos y se despeja este dato. Esa es una de las maneras de calcular la eficiencia del uso de la radiación, ya que se vio que según el recurso forrajero, la eficiencia en el uso de la radiación es distinta. No es lo mismo la eficiencia del uso de la radiación de un campo natural que de una avena.
Pero ahora, en forma más moderna, nosotros estamos midiendo, en algunas partes en el norte del país, estamos midiendo 15 recursos forrajeros diferentes. Hay una cosa que se llama el índice de refractancia fotoquímica, que en definitiva mide la fluorescencia, o sea, toda la radiación que los vegetales no usan se refleja en forma de fluorescencia. Entonces, eso es una manera de calcular la eficiencia en el uso de la radiación y en forma indirecta también de la calidad de la pastura. Entonces, lo que queremos decir con esto es que el sistema está en continuo ajuste y progresivamente está dando valores que, bueno, que nos están dejando contentos porque cada vez son valores más certeros. Además, una cosa interesante del sistema es que el sistema mide cuánto crece el pasto con los animales encima. Uno de los principales disturbios que afecta el crecimiento del pasto es el pastoreo, y nosotros antes lo evaluábamos con jaulas de exclusión. O sea, estábamos excluyendo el pastoreo, que es uno de los principales disturbios que determina cuánto crecen las pasturas. Este sistema mide el crecimiento del pasto con los animales encima. Ustedes me dirán cómo lo hacen, y bueno, lo que mide en definitiva es cuánta actividad fotosintética están haciendo los pastos, y eso claramente está influenciado por cuántos animales están arriba, es decir, por la carga. La estimación de cuánto absorbe lo hacemos a través del índice verde normalizado, es decir, cuando la vegetación está funcionando muy bien, refleja mucho en la banda del espectro electromagnético, en la banda del infrarrojo, y cuando está creciendo muy poco en época de sequía, refleja mucho en el rojo. Entonces el índice normalizado es la resta de los dos dividido la suma de los dos, por eso se dice que es normalizado. Y en definitiva mide qué porcentaje de la luz que llega a la superficie está absorbiendo el pasto. Entonces ahí tendríamos todas las partes del modelo para calcular el crecimiento del pasto. Las áreas agroecológicas que nosotros vamos a mencionar son fundamentalmente la zona de basalto, la zona del noreste, las zonas de las sierras, estas son las planicies, y más acá las colinas del este y cristalino sur. Esas son las áreas que nosotros estamos monitoreando con esta herramienta. Tenemos más de 60.000 hectáreas monitoreadas, a pesar de que se siguen sumando áreas por otros lados. Hay antiguos FPTA que el plan los está manejando, y hoy tenemos un proyecto con Nueva Zelanda donde hay 22 de predios más que se suman. Hay más de 60.000 hectáreas distribuidos en más de 80 potreros, y lo que involucran más o menos 700 potreros. El área mejor representada es el basalto, y luego están las otras áreas. Ahora vamos a ver cómo se comportaron las diferentes zonas agroecológicas en el ejercicio. En las ordenadas tenemos kilogramos de materia seca por hectárea por día, y en el eje X tenemos los meses, tal cual se desarrolla el ejercicio de carpeta verde, es decir, desde julio hasta junio, es decir, julio del 2014 hasta junio del 2015. La línea azul es el promedio de los últimos 15 años, y la línea roja es lo que pasó en este ejercicio. Van a ver que en todas las áreas agroecológicas se dio el calco. Hubo un gran crecimiento en los meses de verano, es decir, la línea roja va bastante por encima del azul, que es el promedio, en donde en muchos lados dio para generar grandes bancos de forraje, y luego cuando entramos el otoño y el invierno se dieron periodos de déficit. Eso es un calco para todas las zonas agroecológicas, en algunas zonas más agudo y en otras zonas menos agudo. A diferencia del año pasado, que tuvimos un otoño bastante bueno que permitió entrar al invierno el año pasado con pasto. Este año, de ese punto de vista, tuvimos un mal otoño que, dependiendo de la carga que manejaron los predios, pueden haber entrado o no con pasto. En general, los que manejaron carga ajustada pasaron el invierno
con una cantidad de pasto aceptable porque se generó un gran banco de forraje en el verano. ¿Tá? Esto es para la cuenca sedimentaria del litoral oeste. Estos son los predios de Cretácico del litoral oeste, donde se da exactamente lo mismo, una gran producción en los meses fundamentalmente de diciembre, enero y febrero, y un otoño deficitario. El año anterior también se había dado un otoño muy bueno, al revés de este año. Para Cristalino también ocurrió lo mismo, ¿tá? En donde se da un verano excedentario y un otoño y un invierno deficitario. Acá es difícil de apreciar, pero con una tendencia a ser más grave que en el resto de las zonas del país. Esto para la cuenca sedimentaria del noroeste, ubíquense en los departamentos de Cerro Largo, Tacuarembó y Rivera, pasa exactamente lo mismo, a diferencia que venían con unas tasas de crecimiento desde el julio del año pasado y la primavera por debajo de lo normal, no mucho, pero siempre por debajo de lo normal. Se creó se dio un crecimiento excedentario en verano y después también un déficit de crecimiento en el otoño. Para todas las zonas es lo mismo. Estos son el sistema de planicies, donde se da, este es bueno porque se da un otoño bueno y después sí no hay déficit, ¿tá? Para el caso de las colinas del este, acá hay un gran pico en el verano y un déficit bastante grande en el otoño y en el invierno, y continúa hasta ahora el déficit, ¿tá? Esto es las sierras del este, exactamente igual. Y la colonia Juan Gutiérrez, que son 27 predios que estamos monitoreando en Paysandú, se dio también lo mismo, un verano muy bueno y un otoño deficitario. Si lo miramos en términos generales y graficamos la diferencia en porcentaje con el promedio, da que hay una tendencia que se ve claramente en estas gráficas de que todas las zonas del este, colinas del este, sierras del este, la cuenca sedimentaria al noroeste y el cristalino sur tuvieron tasas de crecimiento deficitarias con respecto al promedio. No son grandes tasas deficitarias, pero en los predios que tenemos nosotros nos da que hay una tendencia que creció menos. Esto coincide bastante con las zonas afectadas por la sequía y por los departamentos declarados como afectados por la sequía. La otra cosa interesante a ver es que esto es el ejercicio pasado y este es el anterior. Venimos en un proceso de decrecimiento. Estas tasas de crecimiento se ven claramente que eran positivas. El año pasado ya empiezan a ser levemente positivas con algunas negativas y ahora aparecen varias negativas. O sea que venimos en un proceso que puede ser cuestionable o preocupante si lo vemos de otra manera. Acá tenemos las diferencias cuantificadas, donde se ve que la cuenca sedimentaria del noroeste es la zona más deficitaria y las del este siempre negativa en cuanto a diferencia en el año. Los meses positivos fueron en general noviembre, diciembre y enero, con tasas por encima de lo normal entre un 15 o hasta un 19 en algún lugar. Y bueno, se ve que en el este hubo, primero, en las sierras del este hubo menos, no fue tan grande el pico positivo y abarcó menos meses, solamente diciembre y enero. Y los meses negativos fueron fundamentalmente otoño y también invierno, pero fundamentalmente el otoño, en donde hay una tendencia que los déficits mayores fueron en la zona del este. Una cosa que me parece importante a discutir o por lo menos reflexionar es que a diferencia del 2006, que hubo una crisis otoñal enorme, ¿tá? Y en ese año anteriormente no se creó un banco de forraje, este año en todo el país sí las cargas fueron ajustadas, se tendría que haber creado un banco de forraje. Estos son monitoreos de altura de pasto que nosotros venimos haciendo en la colonia Juan Gutiérrez, que fue una zona muy afectada del basalto,
por la sequía, en donde se ve la altura de pasto, donde sabemos que por encima de los 5 centímetros los animales en general tienen una buena performance cuando la carga está ajustada. Bueno, se creó un banco de forraje en el otoño, lo que le permitió al establecimiento trabajar con cantidades de pasto para lo que es el invierno bastante buena. Eso es si la carga está ajustada. Si ustedes evaluaban en todo el país a marzo cuál había sido el crecimiento de pastura en todas las zonas agroecológicas, daba que era acumulado exactamente igual a lo normal. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Ya Carlos lo dijo el año pasado, hace 5 años que veníamos sin déficit forrajero, hace 5 años que veníamos con aumento de producción, hace 5 años que venimos con aumentos de carga. Entonces, estos bancos de forraje se generan siempre y cuando la carga esté ajustada. Si nosotros nos comemos estos bancos de forraje, en definitiva quedamos muy sensibles o más sensibles a déficit de pasto otoñales, como fue lo que ocurrió. Esto traducido a kilogramos de materia seca es exactamente lo mismo, los 5 centímetros equivalen a 1000 kilogramos de materia seca y bueno, se generaron estos bancos de forraje en kilogramos de materia seca. Es decir, se generaron hasta disponibilidades de 2.500 kilos de materia seca por hectárea en los potreros que estamos monitoreando. Traducido a oferta de forraje, que es lo que habla Facultad de Agronomía, es decir, cuánto forraje hay por cada 100 kilogramos de peso vivo. Y bueno, lo normal es trabajar, o lo aconsejable es trabajar para el verano y en la primavera con ofertas del 10%. Bueno, se generaron ofertas que fueron desde el 15%, en algunos casos hasta el 40%. O sea que tuvimos, cuando se manejan cargas ajustadas, tuvimos ofertas de forrajes enormes. Entonces, para terminar y haciendo una serie de consideraciones finales, hubo un ejercicio con producción de pasto anual similar al promedio en casi todas las áreas agroecológicas, con una tendencia negativa en los predios del este y del cristalino sur. Se produjo menos forraje. En todos los casos hubo un verano excedentario y un otoño deficitario, con una tendencia que el otoño fue más deficitario en el cristalino sur y en las zonas del este. Hubo diferimiento involuntario de pasto en predios con carga ajustada. En los otros predios hubo crisis forrajera otoñal e invernal. En los lugares donde hubo exceso de carga, no se formaron los bancos de forraje y eso determinó una crisis forrajera. Por eso no siempre las sequías determinan crisis forrajera. En gran parte del basalto hubo sequía y sin embargo no se generó crisis forrajera. Eso depende muchas veces de la carga que se utilice. Por supuesto que hay otras, esto es un muestreo por conveniencia, se dice en estadística, no está todo muestreado, puede ser que capaz que los predios que cayeron acá no fueron los que tuvieron una sequía más severa, puede ser, no lo sabemos, pero bueno, esas cosas pueden estar ocurriendo. Hay un invierno con tasas de crecimiento por debajo del promedio, pero eso a mí no me preocupa. En el invierno las pasturas crecen poco, crecen casi nada, entonces si crece un poquito menos de nada es lo mismo que nada, y si crece el doble que nada es nada. Entonces el invierno es una estación que ya sabemos que es una estación complicada. Y la salida del invierno está siendo retrasada, hay baja disponibilidad actual, cosa que pasa en general en todos los inviernos, aún con carga ajustada, y hay muy buena calidad. Para terminar, hacer dos reflexiones importantes. Uno, el tema del ajuste de la dotación. Una de las cosas que tenemos que aprender es que necesariamente el pasto tiene que sobrar como un criterio de seguridad. Cuando el pasto no sobra, es donde pueden aparecer y aparecen problemas de crisis forrajera. Indudablemente la sequía condiciona eso, las bajas temperaturas también condiciona eso, y eso se vio exacerbado en la zona del este. Y la importancia de que sobre pasto. En la primavera necesariamente tiene que sobrar el pasto.
y ese pasto se traslada al resto de las estaciones y es lo que permite tener las cargas que manejamos en invierno, cuando en invierno la capacidad de carga de nuestros campos es bajísima. Entonces ahí sí juega un rol importante la disponibilidad de pasto, y la disponibilidad de pasto se genera en la medida que no comamos el pasto. Entonces me parece que estas son de las dos cosas bien interesantes. Para terminar, siempre repito, ¿dónde nos gustaría trabajar acá? Si acá pelado con menos de 5 centímetros o acá con 5 centímetros. En general, existe el concepto que acá estamos desperdiciando poco el pasto y acá sí estamos desperdiciando el pasto. Cuando en realidad acá estamos desperdiciando el pasto porque hay muchas vacas que comen pasto y eso no se traduce en producción. Esa es la mejor manera de desperdiciar el pasto. En cambio acá estamos desperdiciando poco el pasto porque acá el plato de comida es más grande, cada vaca come más y tiende a preñarse más. Entonces tenemos que cambiar un poco la cabeza y comenzar a ver que la manera de desperdiciar menos el pasto es trabajar con estas alturas de pasto y no con estas de acá. Muchas gracias. Es un gusto nuevamente ver esta sala llena y tener un espacio para compartir esta información. La idea es que la charla va a tener 2 o 3 partes, depende cómo se quiera ver. Primero vamos a analizar el entorno. Vimos con Marcelo el entorno desde el punto de vista del forraje, en donde los productores tomaron decisiones. Y ahora la primera parte es el entorno desde el punto de vista de los precios y de las relaciones de precios. Después vamos a ver los resultados de manera sintética, porque comprenderán ustedes que compartir resultados en forma extensa es algo bastante complicado, pero después esto se va a ampliar en la revista y en la audición del programa de radio que el plan tiene. Y después, al final, a título de complementar algunas reflexiones, vamos a profundizar algo en un caso particular, cosa que venimos haciendo desde hace bastante tiempo, mirar un poco los promedios, mirar un poco lo general y después profundizar algo más en un caso que tiene algún destaque particular. Por tanto, el contenido va a ser ese, básicamente, el entorno, los precios corrientes y un par de variables más que sin duda influyen en los resultados, que son el tipo de cambio, el comportamiento de la inflación y por ende los precios constantes, que hay que estar atento a ver los precios corrientes, pero también a ver y analizar la evolución de los precios constantes. Las relaciones de precios, que es una variable que a nosotros nos gusta bastante analizar y que no es muy tenida en cuenta, pero nosotros creemos realmente que es bien complementaria del entorno y ayuda a tomar decisiones. Los resultados de los predios, este año y el año 13-14, recordar que este año, cuando decimos este año, el año terminó el 30 de junio, ¿verdad? Estamos recorriendo ya el otro ejercicio. O sea, algunas sensaciones que uno tiene de lo que está pasando ahora, en realidad no tiene nada que ver con estos resultados. Eso está bueno tenerlo claro. Una rápida evolución desde 2001 de algunas variables generales, un poco para ver el recorrido que están teniendo estos predios en estos 14 ejercicios, y después la síntesis y la profundización breve, por supuesto, en ese caso que yo les contaba recién. Si uno quiere hablar de la ganadería en general, tiene que referirse, aunque parezca algo lejano, a cómo han venido comportándose los precios de la exportación. Nosotros no somos expertos, ni el plan se dedica a esto, tomamos información de INAC, por supuesto, pero tiene mucha relación esto con lo que pasa después en los precios que reciben los productores. Durante todo el año 14-15, la situación, mirando el precio de exportación que la industria recibe, fue mejor que en el 13-14, salvo en los 3 últimos meses del ejercicio, es decir, salvo en abril, mayo y junio. El promedio fue de casi $4.000, que es 3,5% superior al promedio del año anterior. Y solamente para tener una mirada de lo que está pasando ahora, en este ejercicio, el cuatrimestre cierra 8% por debajo del precio promedio. Pero eso no está tenido en cuenta en los resultados de los predios, lógicamente, pero sí
está bueno tenerlo en cuenta para adelante, ¿verdad? No solo mirar para atrás, sino también aprovechar y mirar para adelante. Eso es el 13-14, o sea, el ejercicio anterior. Ese es el 14-15, que sobre todo el primer semestre, que después se va a ver en el precio del gordo, sobre todo, es mejor la situación en el 14-15 que en el 13-14. Y eso es el 15-16, que bueno, como dice por acá, está cerrando el cuatrimestre 8% por debajo. Este recorrido de la línea celeste, que tiene un primer semestre sobre todo superior al anterior, se va a reflejar notoriamente en el precio de la hacienda gorda. Y también este recorrido, ¿verdad?, por debajo del ejercicio anterior. Está interesante también ver qué relación tiene eso con el precio que reciben ustedes, los productores. Bueno, se puede ver, nosotros siempre hemos utilizado precio de exportación, precio de novillo gordo, no es para ir a contrapelo de nadie, porque el INAC hoy tiene un indicador que es novillo gordo, precio de exportación, o sea que es el inverso a este. En realidad son los mismos insumos, lo que la relación es inversa. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 17, 18 ejercicios que hay ahí? La relación exportación-precio de novillo, o sea, ¿cuánto está por encima el precio de exportación en relación al precio del novillo gordo promedio? El promedio de los 20 años oscila entre 1,08 y 1,09. Precio de exportación por encima del gordo. En este ejercicio 14-15 que estamos analizando, la relación fue 1,13, es decir, algo por encima. Si uno lo mide en porcentaje, es bastante por encima, casi 50% por encima del promedio que se registra en los 20 años anteriores. Es decir, la relación fue favorable a la exportación en relación a la hacienda gorda. Los precios que reciben los productores. Eso es lo que pasa afuera, pero sin duda que eso repercute con lo que pasa adentro a nivel de los predios. Estos son promedios anuales. Promedios anuales quiere decir, en el ejercicio el promedio anual, dólares por kilo en pie, de ternero y de novillo. El ternero nuevamente cae 6%, el promedio 14-15 respecto al 13-14, y el novillo, aunque no lo parezca, se recupera 1% 14-15 respecto a 13-14. En el largo plazo, las posiciones son elevadas. Nadie puede desconocer que esto es más que esto. Entonces, en el largo plazo, esos dólares por kilo en pie de ternero, dólares corrientes, si bien hay un retroceso en los dos últimos ejercicios respecto al 11-12 y al 12-13, donde el ternero valió 2,60, esos precios son igualmente en el largo plazo en moneda corriente elevados. Y eso es, la otra gráfica es el precio en dólares corrientes también del kilo de novillo en pie, donde, bueno, hay una leve recuperación del 14-15 respecto al 13-14, aunque son precios menores también de los que se registraron en el 11-12 y en el 12-13. Pero respecto al año anterior, el novillo promedio vale 1% más que el 13-14. El promedio del ternero fue $2.14 dólares por kilo en pie, y el promedio del novillo fue $1.86 por kilo en pie. Se mira la relación afuera, ¿verdad? Exportación gordo. También veremos la relación adentro, entre productores, reposición gordo, o también llamada por ahí flaco gordo. La relación reposición gordo, es decir, la hacienda gorda promedio y la reposición, el ternero básicamente promedio, ha tenido un comportamiento diverso, pero que en el largo plazo, del 90 para acá, ha sido favorable al ganado de reposición. En la década del 90, por acá, $1.05, no es un dólar, perdón, 1.05 es la relación de la reposición respecto al gordo, 1.08 en la década del 2000 y en la década del 2010 1.23. En el ejercicio que estamos analizando fue 1.15, 15% más valió la reposición que lo que valió el ganado gordo. Esa es la relación adentro de los sistemas de producción mirando los precios. Una relación que sin duda ha favorecido el ganado de reposición en los últimos 25 años. Si miramos los precios adentro del ejercicio, para ir terminando con el entorno de los precios, el precio del ganado gordo, novillo gordo, dólares por kilo en pie, fuente INAC, eso es el ejercicio 12-13. ¿Por qué el 12-13 que parece tan lejano? Porque fue el precio más alto que hubo, para ver qué ha pasado a partir de ese precio más alto que tuvimos
en los últimos años, que fue el 11-12, pero sobre todo el 12-13. El 13-14 por debajo y el 14-15, que es el que nos interesa, muy parecido al 13-14, pero por debajo del 12-13. El 15-16 parecido al 14-15. En 14-15 el novillo creció hasta 5% respecto al año anterior. Si uno mira solo eso, parece que fueron precios muy altos, porque 5% por encima del año anterior, sin duda que es alto, pero por eso traemos a colación el 12-13, porque el 12-13 sí es un precio de los más altos, que es lo que vemos en esta gráfica. Eso es, 14-15 respecto a 13-14, vean que el primer semestre hasta diciembre prácticamente, se comporta muy parecido a lo que pasó con la exportación, precio superior al año inmediato anterior, 14-15 porcentaje respecto al 13-14, todo superior. Segundo semestre parecido a lo que pasó en la exportación, 14-15 respecto a 13-14 por debajo del ejercicio 13-14. Y si comparamos 14-15 respecto a 12-13, que fue el más alto de los últimos, las diferencias son bien importantes, ¿verdad? Solamente los 3 primeros meses del 14-15 eran mejores que el 12-13, después todo el 14-15 es incluso hasta casi 15-17% por debajo del 12-13, que era esta línea roja que veíamos al principio, muy lejana, pero para tener una mirada más completa y no solamente quedarse con estas barras rojas que parece que los precios son extremadamente altos. Lo otro decir, para tener una situación actual, octubre 15 promedio, 4,5% por debajo de octubre 14, que es estos valores que tenemos por acá. Por tanto, los precios fueron cambiantes. Aquellos que tienen una estrategia de venta en el primer ejercicio y lo pudieron hacer, sin duda que el resultado es posible que sea mejor que el año inmediato anterior, porque los aprovecharon ese periodo de mejores precios que el 12-13, si bien no eran mejores que el 13-14, si bien no eran mejores que el 12-13. Pero sin duda que si siempre es importante el momento de venta, en estos ejercicios donde hay una diferencia entre primer y segundo semestre importante, bueno, más importante aún en los resultados es esa estrategia de venta, que sin duda no se arma de un día para el otro, eso es algo que se viene haciendo, no se cambia porque los precios vienen mejor, pero bueno, aquellos productores que tienen esa estrategia tienen unos resultados superiores que los otros. Si vemos el precio del ternero, todo el ejercicio estuvo por debajo. Eso es 12-13, el mejor año, $2.60 en promedio valió el ternero, dólares por kilo en pie. El 13-14 ya no repitiendo esos precios, y el 14-15, que es el que estamos analizando, incluso precios por debajo, salvo diciembre y enero, que además es poca la venta de terneros en esos meses, todo el ejercicio por debajo del 13-14. Eso es 15-16, parecido al 14-15. Si lo miramos en porcentaje, que aclara un poco más, 14-15 respecto a 13-14, todo el ejercicio por debajo, salvo diciembre y enero. Y ni que hablar si miramos 14-15 respecto a 12-13, que era esta barrita verde, todo el ejercicio, hasta incluso casi 25% por debajo en la zafra, ahí marzo, abril, mayo, el valor del ternero en dólares por kilo en pie. Por tanto, el ternero es el más afectado por la caída de los precios. El precio 14-15 promedio fue 6% inferior al 13-14, que había sido 14% inferior al 12-13. Por tanto, una caída bastante importante acumulada en los dos ejercicios. Esto no es acumulado, ¿verdad? Esto es 14-15 respecto a 13-14. El cordero, otro complemento en muchos predios como producto, esto es segunda balanza, 13-14, en el entorno de los 3.80, 3.90, 14-15 con una suba importante, sobre todo en el primer semestre y también después una caída importante en el segundo semestre. Y ahora 15-16 con valores bastante parecidos al anterior, al 13-14. Hay un crecimiento que va desde 9 hasta casi 15% a final del ejercicio,
a final del año, mejor dicho, ¿no? Del ejercicio, al final del año 14, y hay un descenso a partir de febrero. Hoy estamos entre 8 y 10% por debajo del mismo periodo del año pasado. En promedio, el cordero valió 8% más en el 14-15 que en el 13-14. Algo parecido pasó con las otras categorías ovinas, ¿verdad?, que siguen el precio en general de esta categoría. Otra variable que juega sin duda es la inflación, medida a través del índice de precios al consumo. Cuánto aumentan los bienes de una canasta de consumos en el país. La inflación se incrementa y en el ejercicio fue de 8,5%. Hoy está más cercana a 9,14%, el último mes cerrado de septiembre, pero en el ejercicio, que es lo que nos interesa, fue de 8,5%. Y este es el recorrido que ha tenido el índice de precios al consumo si miramos del 2005 para acá, que en términos históricos es una inflación muy baja para Uruguay, que supo tener inflaciones de 3 dígitos, ¿verdad? No hace mucho tiempo, en el año 91, 92, la inflación fue 120%. Pero bueno, 8,5%, en otro escenario diferente de comportamiento del dólar, en otro escenario diferente de comportamiento de algunas otras variables, pero sobre todo del valor del dólar, 8,5%, bueno, es un valor que no es los más deseados. Está controlada, está por debajo del 10, que es como un valor ahí, tope, que no, sobre todo psicológicamente parece que no es bueno que pase, pero bueno, 8,5% es más que lo que teníamos en los ejercicios anteriores, donde hubo valores no muy lejanos de 6,5%, 7%. Por tanto, 8,5% de inflación en el ejercicio julio-junio. Y otra variable que sin duda es relevante en los resultados y en las decisiones es el valor del dólar. El dólar en el ejercicio, si el año pasado ya había dragoneado con los ganaderos, este año les terminó de declarar el amor eterno, esperemos, a los ganaderos. 16,5% creció el dólar de punta a punta del ejercicio. Parece que el periodo de apreciación de la moneda norteamericana frente al peso se ha consolidado, porque en algún otro ejercicio para atrás subía y después bajaba. Ahora parece que eso, por diferentes variables de la economía mundial, etcétera, parece que se ha consolidado, porque incluso en lo que va del ejercicio 15-16, en 120 días acumula 9% de crecimiento. Eso pasó en el 12-13, no se ve muy bien, pero había crecido y bajó. En el 13-14 dragoneaba y en el 14-15 pasó de 22 y algo a casi 27 pesos. Y esto es lo que va en el 15-16, 9% en 4 meses. Por tanto, este comportamiento de consolidación de ese valor de crecimiento del dólar, sin duda que juega en los resultados. Y después vamos a ver cómo. La primera forma de ver complementaria, digamos, de los precios corrientes, sobre todo teniendo en cuenta ese comportamiento de inflación y de dólar, es los precios constantes. Constantes en pesos, ¿verdad? Pesos constantes de junio. ¿Por qué de junio? Bueno, porque en junio fue cuando cerró el ejercicio. En realidad lo podemos hacer de septiembre, que es la última inflación cerrada que tenemos en pesos constantes, pero lo hacemos a junio porque es cuando cerró el ejercicio. Habíamos visto, esto es novillo en moneda corriente y en moneda constante. Esto lo vimos recién, novillo en moneda corriente, del 2000 hasta ahora, un crecimiento sostenido con algún pestaneo ahí, y 1,86 fue el valor promedio en dólares corrientes. Si lo pasamos a pesos constantes de junio, olvidémonos del valor del dólar, de cuánto era el dólar, si valía 11, si valía 25, cuánto fue la inflación. Dejemos esas variables de lado y pasemos todo a un peso de junio, absolutamente comparable cualquier valor de esos. Bueno, el valor del novillo en pesos constantes, hay varias formas de ver esto. La primera puede ser, el novillo tuvo que multiplicarse por 2 veces, de 80 centavos a 1,80, a 1,90, o 2 veces y algo, para mantener el valor constante. Por tanto, uno puede decir, bueno, creció el valor corriente más de 2 veces. Sí, es cierto, pero en plata constante
se mantuvo igual. O, bueno, el novillo tuvo la fortaleza de, en 16 años o 15 ejercicios, mantener el valor constante. O sea, que uno puede ver la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. Pero bueno, esto permite ver esas dos formas de mirar esta realidad, que si lo miramos solo en moneda corriente, en realidad nos impedimos de ver el impacto de inflación y el impacto comportamiento del valor del dólar. En precios corrientes, lo decíamos hoy, se mantienen buenos valores, en términos relativamente altos, ¿verdad? Es 1% respecto al año anterior, no es el valor de 12.13 que fue 1.97, es 6% menos, es claro. Y en pesos constantes retoma la senda del crecimiento, sin duda que la diferencia entre inflación y dólar acá juega su partido, y se recupera 7% respecto al valor 13.14, que son estos 46 respecto a estos 43. O sea, hay un crecimiento del valor en plata constante. Y es el cuarto mejor valor constante. No es el mejor de la serie, que fue 49 pesos, pero tampoco es el peor. Entonces, es un cuarto mejor valor constante. Y si venimos a hoy, el precio promedio de octubre, $1.90, fuente INAC, las 3 semanas cerradas que había hasta ayer, es algo así como 4% menos que el mismo valor del año anterior, ¿verdad? Del mismo mes. Pero en pesos constantes es el mejor precio. Por tanto, ahí está el impacto dólar e inflación y ese diferente comportamiento del crecimiento de una variable y de la otra. Si miramos eso para los criadores, el ternero en moneda corriente, lo vimos hace un par de gráficas, en la misma gráfica que vimos el novillo, crece hasta 2.60, el mejor año 12.13, y después 2 ejercicios de bajada. Promedio 14.15, $2.14 moneda corriente. Eso pasado a plata constante, también pesos de junio. Una aclaración, si yo pongo ahí pesos de septiembre, cambiarán los valores, pero no va a cambiar la tendencia, no va a cambiar la diferencia entre los valores. Van a cambiar en algún valor los valores, valga la redundancia, pero la tendencia va a ser la misma porque el comportamiento de la inflación y del dólar sigue siendo el mismo que habíamos tenido a junio, que fue cuando decidimos hacer esa deflación. Volviendo al gráfico, 2.14 es menos que 2.28, es 6% menos, y en plata constante 52 es menos que 54, 3,5 menos. No obstante, la posición no es la mejor, no es 64 pesos, no es 61, pero es el quinto mejor de 16 ejercicios. También, no es el mejor valor, pero tampoco es de los valores más bajos que se supo tener. Está ahí en un valor podríamos decir, de más de media tabla para arriba. Y en plata, en términos de hoy, si uno mira el promedio del ternero, $2.20 por kilo en pie. En plata constante, ese 2.20, que no es el mejor en plata corriente, es el segundo mejor precio. Por tanto, me parece que es bien complementario ver moneda corriente y moneda constante, sobre todo en este escenario de crecimiento de inflación, pero de crecimiento del dólar más que de inflación. Bien. La lana, que no la habíamos mencionado hasta ahora. Esto arranca en el año 90, lana Corriedale, dólares corrientes, una tendencia creciente, ¿verdad? Si miramos del 90 para acá, en plata corriente, el promedio 14.15, 3.60. En plata constante, depende de cuánto uno mire del gráfico, si es mejor o si no es mejor el precio. En el año 90 teníamos 120 pesos constantes de junio. En el 2015 tenemos 88, o sea que si uno quiere mirar ese periodo, bueno, el precio constante es descendente. Pero bueno, si uno arranca en el 2000, como veíamos los precios del ganado, que arrancábamos en el 2000, el precio constante es creciente. En definitiva, ese valor de 88, uno verá qué serie de tiempo toma,
es un precio promedio. Ese valor constante de 88, ejercicio 14-15, es un precio promedio de esos 26 años que tenemos ahí. Por tanto, para en dólares pasar de $2 a 3.60, casi el doble, se mantiene en plata constante, porque esos 88, reitero, es apenitas un peso más que los 87 del valor promedio constante de toda la serie. Eso pasa con los precios. Pero yo digo siempre, los ganaderos no tienen dólares para ir a comprar los insumos que necesitan. Los ganaderos tienen kilos, que lo transforman en dólares porque no van a ir con la tropa al vendedor de insumos, ¿verdad? Y dejársela ahí y traerse los insumos. Entonces, lo que está bueno analizar, además, para decidir, es las relaciones de precios, que no es la relación insumo-producto, es la relación kilos de para comprar los insumos que yo necesito. La relación insumo-producto en realidad es el resultado en el predio después. A veces se confunde eso. Y nosotros lo que vamos a ver ahora es cuántos kilos necesito para comprar, por ejemplo, gasoil. Y lo que vamos a ver son las 3 décadas y los 3 ejercicios últimos. Las 3 décadas, que la década del 2010 estamos adentro de ella, por supuesto. Eso siempre el azul va a ser kilos de novillo para comprar 100 litros de gasoil en este caso, y el naranja son kilos de ternero para comprar 100 litros de gasoil. Kilos vivos, ¿verdad? Bueno, la tendencia es elocuente, ¿verdad? A pesar del crecimiento de los valores de los productos, siempre fueron perdedores frente al gasoil porque necesitaron más kilos para comprar los mismos 100 litros. Hasta este ejercicio donde levemente la tendencia se corta. Con los fertilizantes ha pasado al revés. Los fertilizantes se han ido abaratando. Recordar que lo que podemos comparar es esto y esto así, ¿verdad? Porque estos son años y estos son décadas. Cualquier fertilizante que uno analice se ha ido abaratando en kilos de novillo o en kilos de ternero. En este ejercicio 14-15 que estamos mirando, las relaciones son parecidas o incluso mejores que en el 13-14. Porque, bueno, algunos insumos se han acomodado a la baja, sobre todo los que cotizan en dólares. Sobre todo mirando los fertilizantes. Ahora después vamos a ver otros. Hoy, ayer, en kilos de el gasoil, 70 kilos de novillo o 62 kilos de ternero. Algo bastante más bajo que lo que fue el promedio del ejercicio. Esto ya es el gasoil con el nuevo precio ajustado y el dólar con el valor de ayer comprador. Por tanto, es un valor bien puntual, pero bueno, sin duda que es de las mejores relaciones de precios. Hay que remontarse en ternero a la década del 90 para encontrar un valor parecido de relaciones de precios. Dos más y terminamos con esto. Las relaciones con la hectárea de pradera. También se han abaratado, acá aparece mal esto, debería decir, no está bien, década y década. Se han abaratado, se ha detenido el abaratamiento, eso es cierto, se abarataron y se detuvo el abaratamiento. Y con la hectárea de avena, un insumo también bastante insumo o inversión, como uno lo quiera ver, pero lo importante es cuánto cuesta. También, acá es donde debería decir década del 2000 y década del 2010, hay un abaratamiento que parece haberse detenido. Pero mirando el ejercicio anterior, hay un abaratamiento en términos de kilos. Por supuesto que esto va a depender de la mezcla, de la composición botánica, de la cantidad de fertilizante, del tipo de laboreo o siembra directa que se utilice. Estos son valores promedio, no quiere decir que exactamente a cada uno le cueste esto. Estos son promedios de una, digamos, de un camino tecnológico para hacer estos mejoramientos. La última de las relaciones de precios es la canasta familiar. Una aclaración para esto. Es una canasta familiar urbana de 4 personas. Me parece que lo importante no es el valor, sino que lo importante es la tendencia, porque cada uno consume lo que cada uno consume, pero esto es un patrón donde hay vivienda, esparcimiento, etcétera, etcétera, que uno lo consumirá o no lo consumirá en determinados niveles.
Eso es las 3 décadas y los 3 ejercicios. Lo azul, kilos de novillo. Hay un abaratamiento en kilos de. Estos son los ejercicios. Lo naranja, kilos de ternero. Un abaratamiento en las décadas. Estos son los 3 ejercicios. Por supuesto, como se deterioró el precio del ternero, se deterioró la relación de precios del ternero respecto a la canasta familiar. 4% en kilos de novillo menos y 3% en kilos de ternero respecto al año anterior. Y está entre 8 y 13% por debajo del promedio de la década del 2000 y entre 1 y 7% respecto a la década actual del 2010. Este valor del ejercicio respecto a la década 2010 o a la década 2000. Cuando la canasta familiar, esa misma canasta que medimos, pasó en ese periodo, del 90 hasta ahora, de 1.000 a casi 2.500 dólares mensuales. Es decir, también uno puede ver la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío. Cuando se multiplicó por 2 veces y media la canasta familiar en dólares, los productos novillo y ternero se las ingeniaron para o decrecer o mantenerse, depende del año que uno mire, en kilos de. Ese es el entorno entonces de los precios y de las relaciones de precios. Y ahora vamos a ver el ejercicio. Lo primero, agradecer a los productores que hacen posible este trabajo porque comparten la información con nosotros y a los técnicos que están detrás, algunos técnicos compañeros del plan y otros técnicos privados que son los asesores de esos productores. Hay 15 años de información predial, los productores por supuesto que participan en forma voluntaria y fiel quiere decir que más o menos son los mismos productores. Por supuesto que hay cambios, claro que sí, pero porque a la gente le suceden cosas, pero la mayoría son los mismos productores. Y bueno, por supuesto que se puede hacer esto porque hay toda una metodología que se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Con agregados, pero el cerno de la metodología se mantiene. Y nosotros, nos parece que es un palco bien importante donde nos permite ver, medir los resultados y sobre todo ver qué hacen los productores para lograr esos resultados. No solamente los resultados fríos, que son al final de la intervención, la medición, sino qué es lo que hacen para lograr esos resultados. ¿Cómo vamos a presentar la información esta vez? ¿Por qué esta aclaración? Porque hay algunos cambios respecto a los años anteriores. Sin duda que la diversidad en los resultados es algo común en todos los ejercicios. Eso es indudable porque todos los precios son diferentes. Por eso nosotros tratando de visualizar esa diversidad y no borrarla y no pulverizarla, sino que tratando de abrir la diversidad y profundizar en ella, se presenta desde el principio separados los sistemas productivos, criadores y ciclo completo, que son los que más productores tenemos. Desde el 2010, que empezamos a ver, ya de algún año anterior, diversidad cuando había más componente ovino o cuando había menos componente ovino, separamos los criadores por la importancia del rubro ovino en los predios, es decir, seguimos buceando dentro de la diversidad. Este año, como bien mostraba Marcelo, hay un evento climático adverso que fue muy diverso en su impacto, ¿verdad? Y eso sin duda que jugó en los resultados. Entonces, para poder visualizar esa diversidad, lo que hicimos fue separar, además de por sistema de producción, por zona los predios, según grado de afectación del evento climático adverso. Es decir, aquellos más afectados y aquellos menos afectados. Entonces, si uno quiere comparar con todo lo otro, bueno, se dificulta la comparación porque si no estaríamos hasta pasado mañana y esa no es la idea. Entonces, bueno, a la hora de sintetizar algunas cosas quedaron afuera. Separamos el país en 2 grandes regiones, norte y litoral norte, donde la afectación fue menor y donde la afectación fue mayor y además coincidió con las zonas declaradas en emergencia agropecuaria, noreste y centro, que además por lo que nos mostraba Marcelo,
con no demasiada diversidad, pero sí el crecimiento de las pasturas fue menor en esas zonas. Y lo que vamos a ver es, bueno, rápidamente, los recursos que estos productores manejan, la productividad que logran, los precios, los costos y los resultados, por supuesto, y un comparativo medio rápido entre zonas. Como les decía, después esto se va a profundizar en algún artículo de la revista, así que bueno, disculpen si hay alguna cosa que les interesaba y no va a estar acá. Lo pueden preguntar, obviamente, en el momento de las preguntas. Lo primero que vamos a ver son los ciclos completos. Y lo primero que siempre vamos a ver son los predios del norte y litoral norte, que fueron los menos afectados por el evento adverso. Estos predios, lo que vamos a ver también en todo este recorrido de los resultados, siempre vamos a ver el año pasado de los mismos predios y el año 14-15. Y la diferencia. Del punto de vista de variables estructurales, superficie, porcentaje de propiedad, qué es lo que está ahí, no hay cambios importantes en estos predios. Es decir, se mantuvieron igual en estas variables. La productividad también, la productividad no tiene grandes cambios, excepto cambios en la productividad ovina. La productividad vacuna se mantiene en 85 kilos de carne por hectárea. La productividad ovina crece 8%, 1 kilo es 8%. Se reduce la lana, pero en definitiva la productividad total se mantiene sin cambios. No lo voy a mostrar, pero sí lo voy a comentar. En estos predios hubo una reducción de la dotación de algo así como 3%. De la dotación, sobre todo vacuna, hubo una reducción en este ejercicio, cosa que no venía sucediendo, al contrario. Después de la salida de la seca 2008-2009, en todos los predios básicamente, o en prácticamente todos, había venido habiendo un aumento de la dotación sostenido. En este ejercicio cambia eso y hay una reducción en la dotación, sin duda que posiblemente, asociado al evento adverso que estaba sucediendo. Hubo un ajuste en la dotación de 3% que parece a 3%, pero 3% es un ajuste de la dotación bastante importante, sobre todo de un año a otro. Pero la productividad en estos predios se mantiene sin cambio. Lo que sí cambia algo son los precios. El precio del ganado cae 2%, precio promedio de todos los vacunos vendidos, dólares por kilo en pie. Los ovinos crecen, pero veníamos de un valor bastante bajo de ovinos, porque el año anterior había sido bastante malo para la producción ovina y por tanto los precios también habían sido malos. Y la lana crece, la más tipo Corriel 14% y la lana más fina desciende 9%. Es decir, mantenimiento de la productividad vacuna, que es el componente más importante del producto, y caída de precio. Pasando directo a los resultados, años anteriores veíamos los costos, veíamos la dotación con más detenimiento, bueno, este año, por razones que ya expliqué, no. Pero los resultados, el Producto Bruto desciende 4%, hay igual productividad, pero hay menos precio y hay menos productividad ovina, ovina de la lana, ¿verdad? Pero la carne, a pesar del mejor precio y de la productividad, como es escaso el componente, no afecta el producto, y sí el vacuno en su caída en el precio hace que el producto caiga. Los costos se reducen 8%, que es una reducción bien importante. Acá sin duda que el valor del dólar y su comportamiento juega en la reducción de estos costos de producción, donde todos los componentes de costos se reducen. También se reducen los componentes de costos amigos, como yo les llamo, que es la conservación de mejoras y las pasturas. Eso no es bueno, pero en este ejercicio también se reducen, en parte asociado al valor del dólar y en parte asociado a, 2 años de reducción de precios. Entonces, esa reducción de costos tiene 2 componentes. El más importante, sin duda, que es el dólar y su comportamiento, pero también las decisiones de los productores mirando qué pasaba con los precios,
tiene su importancia. El ingreso de capital, es decir, el ingreso de capital de los productores que no pagan renta se mantiene en $79. Las rentas en estos predios se mantienen en los $65 por hectárea. Siempre han estado un pequeño escalón por debajo de las rentas que se oye por ahí de mercado, de 80, de 85, de 100. En esta zona de 100 no conocemos muchas, pero bueno, están siempre un escalón por debajo. El ingreso neto para aquellos que pagan renta se reduce 2%, $1 baja de 53 a 52. Y el costo de producción, si la productividad se mantiene y el costo por hectárea baja el costo por kilo de carne, que es un indicador bastante importante, baja 9%. Es decir, en estos predios la afectación de la seca, si bien se ve una caída del producto, no fue básicamente por la caída de la productividad, sino fue por la caída del precio. Seguimos en los ciclos completos, pero nos cambiamos de zona. Este, noreste y centro. Las variables estructurales donde se ven cambios es en los mejoramientos, donde hay una pérdida de mejoramientos de 13% en estos predios. Indudablemente que eso es asociado al evento adverso, al evento climático adverso. Estos predios, solamente para comparar rápidamente, tienen menos escala y tienen más mejoramientos que los otros ciclos completos del litoral norte y del norte que veíamos recién. Nos detenemos en la dotación de estos predios porque estos predios, para comparar con aquellos, tienen más énfasis vacuno que los que veíamos recién. Y hay un descenso mayor en la dotación. Si aquello se reducía a 3, en esto se reduce 4,5 la dotación, con una reducción de los vacunos de 4% y una reducción en los lanares de 23%. Parece que estas decisiones van de la mano de la afectación por la sequía, ¿verdad? Y aumenta la extracción, lo que parece, bueno, coherente con esa otra mirada de la dotación y su variación. Crece la señalada ovina, había sido un año bastante pobre, recordemos el temporal del otro septiembre, entonces bueno, en este ejercicio, si bien no es muy buena, es mejor que el año anterior por la no ocurrencia de ese temporal como septiembre del año 2013. La marcación se mantiene, los vientres entorados prácticamente que se mantienen también y aumenta la cantidad de kilos que salieron del sistema. La productividad medida en kilos de carne baja en estos predios. La productividad vacuna cae en un valor importante de 11%, lo que sin duda en un ejercicio es importante, muy importante. La productividad ovina crece 58%, veníamos de una productividad bastante pobre por el evento ese que contábamos de la primavera del año 13, de septiembre del 13. Pero crece la productividad ovina. Y cae la lana de 2,5 a 1,25 kilos, 1,4 kg. La productividad total cae 11%. Sin duda lo que va a marcar el resultado es esta caída de productividad de 11%. Porque además de la caída de la productividad, también cae el precio. Y cae más el precio que en aquellos ciclo completo norte y litoral norte, 7%. Sin duda que la oportunidad de venta y la condición de las haciendas juega en la formación del precio de esos ganados vendidos, indudablemente. Suben los lanares, también había sido un valor bastante bajo el año anterior, y la lana cae 2%. No hay productores de lana tipo merino en este núcleo de productores, por eso hay solo tipo cordel. En definitiva, los ciclocompletos del este, noreste y centro, la producción valorizada
15% por debajo del año anterior, que refleja la caída de la productividad y del precio vacuno, por supuesto que la caída del valor de los stocks por kilos y por valor, a pesar de que mejora el Producto Bruto carne ovina, pero el Producto Bruto vacuno es el 85% del Producto Bruto total, por tanto, la respuesta del ovino no le da para, si bien amortigua algo, por supuesto, pero no le da para bueno, disimular la caída que producen los vacunos. Aclarar, por supuesto, que dentro del Producto Bruto está considerada, en todos los casos, la caída del valor de los stocks, ¿verdad? Tanto por kilos como por precio. No hay un valor fijo, sino que hay un valor del momento que se hace el stock final. Descienden los costos de producción también, 5%, menos que en aquellos, pero no caen todos los costos. Acá crecen los costos en pasturas, pérdida de pasturas y resiembras, y crecen los costos de suplementación casi al doble, 75%. Es decir, y además hay una reducción importante en el mantenimiento y mejoras, o sea que no solamente hay reducción, sino que hay cambio de la estructura de costos, ¿verdad? Con ese crecimiento que, bueno, sin duda que es parte de los costos de la sequía. Se reduce 30% el ingreso de capital, de 72 a 50 dólares por hectárea. Las rentas son un poco más altas que en aquellos, pero se mantienen en 74 dólares. Y el ingreso neto de los que pagan renta se reduce casi a la mitad. De 41 a 21 es un 49% de reducción. Y a pesar de la reducción del costo por hectárea, como hay menos kilos, el costo por kilo crece. O sea que estos predios, indudablemente, que tuvieron una afectación mayor que aquellos otros. Y bueno, estos predios están ubicados en los departamentos donde además se declaró zona de emergencia. Solamente a título de resumen, comparemos 5 variables de los que vimos primero, los menos afectados, y los que vimos por último, más afectados. Cae el producto, pero básicamente cae por el precio acá precio y productividad. Reducen los costos más, reducen los costos menos, la seca ya les cobra. Hay un empate en el ingreso de capital, hay una reducción, hay una leve reducción, hay una reducción importante del ingreso neto de los que arriendan, se mantiene la productividad, desciende la productividad vacuna, que en ambos es el rubro más importante. Si bien acá los ovinos tienen algo así como el 22% del Producto Bruto total y en estos tiene el 15%, igualmente el vacuno es el rubro más importante. Entonces, en el este, noreste y centro, el deterioro del ingreso va desde el 30 al 49%, si soy propietario o si soy arrendatario. O sea, arrendatario en parte. Y el norte, el litoral norte, la afectación del arrendatario fue de 2%. Pasemos a los criadores. La misma mirada. Primero norte y litoral norte y después este, noreste y centro. No cambia, son los mismos predios, era dable esperar esto, no hay cambios en estas variables estructurales. Hay una dotación que se reduce, no es esto es productividad, pero para no poner la transparencia, dotación se reduce en vacunos y en lanares, se quedan con 0,54 unidades ganaderas vacunas y con 0,25 unidades ganaderas ovinas, eso es lo que quiere decir ese valor, que es 2% menos que el año anterior, que es 7,5% menos que el año anterior. Y la productividad, que es esto, ahora sí, en vacunos cae un 1,5%, en ovinos se reduce y en lana también se reduce. Es decir, estos criadores se ven más afectados que los ciclos completos de la misma zona. La productividad total se reduce 3%. Los precios de venta. El ganado cae 5%, el ganado vacuno.
Los lanares crecen 11%, había también sido un valor muy bajo de venta del año anterior. Y la lana Corriedale crece 3% y las más finas crecen 2,8% respecto al 13-14. Es decir, cae el ganado, que es el producto más importante, y los rubros ovinos crecen. Los resultados. El producto desciende 5%, vacuno y lana baja, porque bajan los kilos, y la carne ovina crece. El Producto Bruto Ovino es el 28% del Producto Bruto Total. Acá es un poquito más importante el peso del Producto Bruto Ovino, pero igualmente no le da para disimular la caída del precio y la caída de la productividad vacuna. Los costos descienden también 4,5%, menos que en sus compañeros de zona a ciclo completo. Se reduce el ingreso de capital, que pasa de 47 a 44 dólares por hectárea. Las rentas se mantienen, el ingreso neto también se reduce, 9%, de 23 a 21 dólares. Y mejora el costo por kilo, porque el costo por hectárea baja algo más de lo que baja la productividad. En términos relativos, el evento adverso los afectó más levemente que a sus compañeros de zona a ciclo completo. Que a sus compañeros criadores, más que a los ciclos completos de su zona. Criadores del este, noreste y centro. Son más pequeños, son los más pequeños de todos los productores que nosotros monitoreamos. Más pequeños en términos de superficie. Pero además la superficie cambia, crece la superficie. Diferentes recursos los productores toman para, tratar de enfrentar el evento adverso. Sacando animales a pastoreo, arrendando algún potrero disponible, etc. Pero eso es lo que pasa, por eso cambia la superficie en este ejercicio. Se reduce la tierra propia porque hay esos negocios de momento, hay una pérdida de mejoramientos de 10%, que sin duda es importante, que se va a manifestar en los costos indudablemente. La dotación también se reduce, en todos los productores la dotación se reduce. Estos productores tienen menos ovinos o tienen más énfasis vacuno que los otros criadores del norte y litoral norte. 0,54 era la dotación vacuna de aquellos, 0,68 es la dotación vacuna de estos, por tanto es elocuente la diferencia, son más ganaderos que los otros. Pero la dotación se reduce 3,5%, 3% en los vacunos y 11% de los lanares. Estas son las nuevas equivalencias ya, ¿verdad? En todos los cuadros son las nuevas equivalencias ovinas. Se mantiene la marcación, en realidad la marcación era algo pasado en el año anterior, ¿verdad? Lo que puede pasar es la marcación de los años siguientes, pero no esta. Y la señalada cae 8%. No son predios ovejeros, pero cae algo la señalada 8%. La marcación se mantiene en valores bien interesantes de 81%. Y los vientres entorados también tienen una leve variación de 2%, pero están en valores bien interesantes de casi media vaca entorada por hectárea. La productividad medida en kilos baja, cuando hay una dotación que se reduce en ambos componentes. La productividad se reduce, vacuna 5,5%, carne ovina 22% y lana 5%. O sea que todas las productividades contribuyen positivamente para la baja. Lo que hacen caer la productividad total 6,3%, que es importante, ¿verdad? Y sobre todo es importante esta caída, donde el Producto Bruto Vacuno es el más importante de estos predios. Porque además también caen los precios. Los precios para estos productores promedio caen 6% para los vacunos, tienen una recuperación en los lanares de 15%, de 1,53 a 1,76 dólares por kilo en pie,
Y también hay una recuperación del precio de la lana, pero eran precios bajos, ¿verdad? Del 13-14, el mismo comentario para los otros productores que habíamos hecho. Entonces hay caída de la productividad del componente más importante y caída del precio, lo que hace que el producto bruto, es decir, la producción final valorizada, cae 15% porque todos los componentes contribuyen positivamente a la baja o contribuyen negativamente. Ese producto refleja que cae la productividad, que cae el precio, a pesar del mejor precio de la carne ovina. El ovino es, o mejor dicho, el vacuno es el 85% del Producto Bruto total. Los que menos pueden hacer descender los costos, 2%, donde hay también una reestructura en el componente de costos, porque hay un crecimiento de las pasturas, un crecimiento de la suplementación, una reducción importante en la conservación de mejoras, y además sin duda que la escala juega, ¿verdad? Porque ahí la pequeña escala, en términos relativos menor que los otros, tiene un componente de costos fijos que es difícil de modificar. Entonces, bueno, ese descenso de 2% es la seca y también es la escala. Se reduce el ingreso de capital 38%, de 61 a 38%, y se reduce el ingreso neto de los arrendatarios 60%, de 44 a 18. Y crece el costo por kilo. Entonces, sin duda, el evento adverso a este núcleo de productores los afectó más fuertemente, ¿no? Criadores de menor escala, con más mejoramientos, fueron más afectados que los otros productores. Y si comparamos también a título de síntesis los dos núcleos de criadores, cae más el producto, cae más la productividad y el precio, reducen menos los costos, cae más el ingreso para propietarios y cae bastante más el ingreso para arrendatarios, cuando la productividad cae más, indudablemente. Entonces la afectación va desde 38 a 60% en el ingreso al final del día, digamos, ¿no? Los resultados finales. Entonces, sin duda que ha sido un año muy diverso, pero ha sido complejo, de difícil a muy difícil, donde el déficit hídrico o la sequía tuvo impacto diverso. Hubo caída general de los ingresos prediales, excepto en los ciclos completos del norte y litoral norte, donde el ingreso de capital no cambió. Sí cayó el ingreso neto, pero no el ingreso de capital de los propietarios. Los costos tuvieron descensos de leve, los criadores del este fueron los que menos pudieron aprovechar, a importante, en los ciclos completos del norte. El norte y litoral norte, básicamente la afectación más importante en términos relativos, por supuesto, fue la caída de los precios. Y en la otra zona, además de la caída de los precios, la caída de la productividad los afectó más. Hubo ventas de hacienda, sobre todo en esta zona, ¿verdad? Noreste y centro, inoportunas, lo que hace conseguir menos precios. Inoportunas quiere decir animales sin terminar, o animales que no estaba previsto vender. O ventas diferidas, animales que no se prepararon, es decir, ahí hay dificultades de caja, en algunos casos bastante importante. Se pensaba preparar y no se preparó, no se vendió mal, pero no hubo ingresos. Hay un deterioro en el estado de los ganados, lo que sin duda afecta el capital, el producto y puede tener un impacto futuro. Hay un deterioro en las pasturas que sin duda impacta en el capital, en los costos y puede tener un impacto futuro. Hay mayores costos por uso de suplementación que no les permitió en muchos casos capturar el efecto dólar en los costos, en toda su dimensión. Es posible que la sequía afecte este ejercicio y el 16-17, que eso no está contabilizado, por supuesto, pero hay que tenerlo en cuenta. Puede haber una afectación sobre todo en aquellos predios criadores.
Y indudablemente, un poco de la mano de lo que decía Marcelo, la carga ajustada y la generación del banco de forraje minimizan, no eliminan, pero minimizan o reducen el impacto de la seca. Rápidamente, es lo penúltimo esto, los promedios de 2 o 3 variables, cómo han evolucionado en estos 14 ejercicios. La productividad de todos los predios, ¿verdad? En kilos de carne, subía, baja por la seca 8-9, sube, baja por la seca 14-15. En promedio hay un descenso de 12% en los kilos producidos. O sea que el impacto de la seca en promedio es bastante importante. Esto que dice acá es lo que yo les acabo de decir. Hasta el 8-9 y después desde el 8-9. Y los resultados de estos predios, el producto de la mano de la productividad y de los precios, el producto crece, baja en la seca, crece y baja en estos 2 años anteriores por precio, por productividad y precio. Los costos venían como de la mano del producto, creciendo 3 veces y media en 13 ejercicios. El año pasado se mantuvieron incambiados prácticamente. Algún predio modificó para arriba 1% de los costos, pero hasta ese año venían creciendo 3 veces y media. En este año los costos se reducen básicamente por el efecto dólar. Eso es el ingreso neto, donde hay un periodo de estabilidad y 2 periodos de descenso. Y ese es el ingreso de capital, antes de renta, ¿verdad? También, si lo miramos en el largo plazo, es un ingreso creciente, también el neto es un ingreso creciente, pero bueno, en los 2 últimos ejercicios, después del mejor año, que había sido el 12-13, hay un descenso en el ingreso que se queda al final. Bueno, eso es un poco el comentario que yo les decía. Acá. El descenso del producto es 13%, los costos 9% respecto al año anterior, ¿verdad? Y los ingresos, el ingreso de capital 15 es la reducción y el ingreso neto 28. Promedio de todos los predios, ¿verdad? Todos agrupados ahí, que es lo mismo que está acá, todos agrupados. Y la relación insumo-producto, una relación bastante importante, me parece a mí, con un pico de deterioro en la seca 8-9, mejora, y en estos 2 últimos ejercicios tiene un cierto deterioro. Todavía están valores de solidez, podemos decir, 0,65. Claro, es mejor tener 0,5 que 0,6, pero bueno, hay un segundo escalón leve, pero segundo escalón de deterioro en este año respecto al año anterior, de todos los predios, reitero. El deterioro es de 1,5% respecto al ejercicio pasado. Y el ingreso de capital, si hablábamos de corriente y constante, veamos, el ingreso de capital corriente, todos los predios, ingreso de capital en dólares corrientes, un pico en el 12-13, 2 descensos, 13-14 y 14-15, dólares corrientes. Pesos constantes de junio, porque en realidad estos 53 dólares se generaron al 30 de junio, el pico de 83 dólares corresponde a un pico, casi el pico mejor, pero casi, porque el pico mejor lo sigue teniendo el 3.4. 30 dólares del 3.4 son 2.000 pesos de junio y 83 dólares de 12-13 no llegan a los 2.000 pesos. Entonces, me parece que está interesante mirar lo corriente y lo constante como medida de la capacidad de compra del ingreso, ¿verdad? Hay un descenso del corriente de 14% respecto al año pasado y está aún 23% por encima del promedio. Estos 53 dólares están por encima del promedio. Y en constante, que es lo celeste, el ingreso de capital tiene 2 picos, ¿verdad? El 3.4 y el 12-13, bastante parecidos.
pero picos que se conseguían con 30 y acá casi con 90, casi 3 veces más, o 2.6 veces más de dólares para mantener el mismo poder de compra. En constante, el ejercicio con este valor de 1.286 está 14% por debajo del promedio de toda la serie y es 12% menos que el 13-14. El constante crece 48% respecto a 2001, pero cae 14% respecto al promedio, que es lo mismo que decíamos acá. Y el neto, cuando pagamos renta, el neto, obviamente es un escalón por debajo del ingreso de capital, ingreso neto dólares corrientes, ingreso neto pesos constantes, también con 2 picos, 3.4 y 12.13, o perdón, 11.12 es el pico este de 1.494. El ingreso corriente tiene una tendencia creciente, aunque tiene 2 años consecutivos de descenso. Y el ingreso constante con un comportamiento variable. 2 máximos, un mínimo que fue el año seco, 8.9. Y ahora, si bien no es un mínimo, es de los valores más bajos, 700. Hay un deterioro del corriente de 28% respecto al año pasado y de 26% del constante respecto al año pasado. En pesos constantes se está 29% por debajo del promedio. Este valor es 29% inferior al promedio de todos los celestitos. Entonces, dijimos, desde el 2001 hay un periodo de crecimiento en los resultados con oscilaciones. En el 14-15 la sequía afectó negativamente de manera diversa. Los predios de esta zona tienen más afectación, los criadores más todavía. Por segundo año consecutivo, luego de un pico de precios, hay un descenso en los precios. Estoy hablando de los precios que reciben los productores, no de los precios promedio, ¿verdad? Porque dijimos que el gordo había subido 1%, entonces ¿cómo ahora dice que bajan? No, son los precios que reciben los productores. Por segundo año consecutivo crece el valor del dólar, por segundo año consecutivo se reducen los ingresos, salvo el ingreso de capital de los ciclos completos del norte y litoral norte, a pesar del descenso de los costos. Los costos descienden, veíamos más o menos, dependiendo del predio. Sin duda que el escenario es complejo y dinámico. Respecto al clima, o falta lluvia o sobra lluvia. Las variaciones en el nivel de faena implican variaciones en los precios, sobre todo cuando hay menor nivel de faena hay un descenso importante en los precios. Hay una caída de los precios agrícolas, que si bien en estos predios el producto agrícola no es central, no es importante, hay algún productor con un componente agrícola, pero bueno, más allá de estos productores no se puede desconocer eso. Se valoriza el dólar. El comportamiento de la inflación, bueno, es lo que es, y hay un comportamiento de costos viejos y nuevos. Todos sabemos que hay nuevos costos, el impuesto primaria, el patrimonio, que es relativamente nuevo, la exoneración de la contribución, de ese porcentaje de la contribución que está a consideración. O sea que eso hace que el escenario sea complejo y dinámico. Es posible que la seca afecte 15-16 en el entore, en los destetes, en los mejoramientos, en el estado general de las haciendas, y eso impacte en el resultado y posiblemente también en el 16-17, o sea, en el otro ejercicio. Por tanto, hay que seguir teniendo cautela y prudencia en las decisiones, que significa, no es sinónimo de no hacer. El tener cautela y prudencia no quiere decir no hacer. Quiere decir hacer con cautela y prudencia.
No, porque parece algo de perogrullo, pero mucha gente entiende que cautela y prudencia es no hacer nada. No, al contrario, hay que tener una actitud proactiva, sobre todo si el escenario es adverso. Lo que pasa es que hay que pensar bien las cosas. Una de las formas del hacer con cautela y prudencia es continuar con el ajuste de los procesos productivos, que es en definitiva lo que los productores pueden hacer, porque el precio no lo pueden cambiar, el dólar no lo pueden cambiar, si hay más o menos impuestos, difícilmente lo puedan cambiar. Entonces, el control de los procesos productivos es lo que está en la mano de los productores para, bueno, hacer frente a un escenario complejo, más o menos complejo, más o menos adverso. Y bueno, lo mostraba Marcelo con esos números y lo vemos en estos predios. El hecho de manejar la carga, que parece una cosa media tonta, es clave y además es sinónimo de hacer. El manejar la carga es sinónimo de hacer. Y por supuesto que, no precisa que yo lo venga a decir, pero bueno, el control de los costos es sinónimo de hacer. Lo que no quiere decir no gastar, lo que quiere decir es gastar bien. Controlar los costos es gastar bien. Entonces, en este escenario complejo, diverso, que los precios caen, que el dólar sube, que hay costos nuevos, ¿hay posibilidades para enfrentar las complejidades o bueno, no hay formas? Nosotros creemos que hay formas muy diversas, por supuesto, de enfrentar estas complejidades. Y el estudio de caso que yo les voy a mostrar, que voy a compartir con ustedes, es un predio de las zonas más afectadas por la seca, donde logra buenos resultados, o muy buenos, y vamos a ver rápidamente qué es lo que hace este productor. Es un predio sólido, donde la carga está bien ajustada, donde este productor toma decisiones muy oportunas, donde tiene un fuerte control de costos, y lo que hace es minimizar los sufrimientos. Sufre, pero sufre menos que el resto. Me pareció atractivo el llamarlo así, tocado pero no hundido. Él fue tocado por la seca, pero no fue hundido ni mucho menos, está bien a flote. Es un predio del noreste, en zona de sierra del departamento de Cerro Largo, 310 hectáreas, es muy parecido a algún otro predio que yo ya he mostrado, no es el mismo, es muy parecido. Y el comentario es que no es muy favorecido por la escala, digamos, ¿no? No es de los más favorecidos por la escala, cuando todos sabemos que la escala da flexibilidad, sobre todo en eventos adversos, da flexibilidad. Este productor no es de los más favorecidos por la escala, tampoco es de los más favorecidos por los suelos, por el tipo de suelo, ¿verdad? Trabaja él, a medio tiempo un familiar y un zafral para hacer cosas puntuales, trabajo con el rodeo, etc. Tiene mejoramientos, 56 hectáreas, Olcus, Lotus Rincón, Lotus Macu y alguna pradera vieja, sobre todo con festuca. 0,74 la dotación total, 0,55 las vacas entoradas por hectárea, o sea, hay una alta composición de vacas entoradas en el rodeo. Es criador. Produce 116 kilos de carne por hectárea y algo así como 155 kilos por vaca entorada. Esas son las vacas entoradas, 0,55 vacas entoradas por hectárea. Y esa es la dotación, con un ajuste en este ejercicio a la baja. ¿Por qué ajuste? Sacó ganado a capitalizar temprano, vio que la cosa venía complicada y sacó animales a capitalizar, lejos, pero lo sacó. Vacas, sí, vacas de invernada, y suplementa en este ejercicio más temprano sus recrías, o sea que eso le hace ajustar la carga, indudablemente. Y utiliza lo que todos sabemos que si se utiliza bien y en tiempo y forma, da resultado. Tablilla, clasifica el ganado por condición corporal, revisa toros, diagnóstico de gestación temprano, diagnóstico de actividad ovárica en enero, suplementa religiosamente su recría en invierno. Y este año además hizo más ajuste de carga porque sacó a capitalizar sus vacas y comenzó a suplementar más temprano sus recrías, lo que le permite
mantener bastante bien, podemos decir, los kilos producidos. De 123 bajó a 116. Es una caída, por supuesto, 6%, pero bueno, no es un derrumbe ni mucho menos. Y sigue manteniendo los 150 kilos de ternero por vientre entorado, con terneros vendidos temprano, allá por febrero, antes de que la seca impactara fuerte en Cerro Largo, él ya tenía sus terneros de 170 kilos vendidos. Y esa es la marcación, 93% de marcación, es decir, todas las vacas le dan un ternero todos los años, en términos redondos, digamos, ¿verdad? Afectado por la seca 28-29, que se paga en el 9-10, sin duda que afectado, pero el promedio era 50% acá. Es posible que se afecte este año para el año que viene, pero no tanto, porque él esto en esta seca no lo hizo, pero acá ya aprendió, dice él, y cuando vio que se complicaba, se sacó las vacas de encima y vendió los terneros más temprano que siempre. Ese es el costo por kilo, algo no demasiado atendido tal vez el costo por kilo, pero es lo que permite ver rápidamente cuál es el margen, con una acumulación de 2 caídas de precios, es decir, hay caída de productividad y además 2 caídas de precios. El año pasado le cayó el precio y en 2 años lleva 14% menos de precio. No obstante, el ingreso neto, después de pagar todas las cuentas e incluso de pagar la mano de obra familiar, baja, claro que baja, pero se mantiene en $75 por hectárea después de pagar todas las cuentas. En 300 hectáreas son algo así como $22.000 libres. Con el mantenimiento de la familia, con el ficto familiar incluido, etc. Entonces, hay un ajuste muy fino de los costos, hay mucha intervención, hay anticipación en las decisiones, lo que hacen que se pueda armar un predio sustentable y resiliente. Resiliente por lo de que si lo golpean, rápidamente se recupera, ¿verdad? Es afectado, pero se recupera. Entonces, no más gráficas. ¿Es posible sortear las complejidades o las adversidades que se van presentando? Y parece que sí. Este productor es un caso, que por suerte no es el único, con procesos controlados y cargas ajustadas. Por ahí empieza la cosa. Por supuesto que es muy diverso, dependiendo de cada predio, de los objetivos, del productor, de la familia que están atrás, de los recursos que se manejan, obviamente. Por eso no hay una receta, pero lo que parece como común denominador es, en estos predios sustentables y resilientes, es la carga ajustada, lo primero, y después lo que nosotros insistimos siempre, ¿verdad? La combinación de tecnologías, de proceso, de conocimiento y de insumos. El productor pastor, el afinar el manejo del pasto y del ganado, sin duda que hay que tener inversiones en infraestructura básica, está clarísimo, si no, no se puede manejar ni el pasto ni el ganado, pero además hay que tener oficio de ganadero, pastor, decisor, con anticipación sobre todo. Este productor rápidamente vio que se complicaba y en febrero se sacó las vacas de encima y vendió los terneros antes que lo complicaran más. Entonces, también la información disponible, la capacitación, la actitud proactiva, esos son aspectos comunes de estos sistemas sustentables resilientes. Que no digo nada novedoso, pero bueno, en estos estudios de casos se comprueba objetivamente. Y sin duda que este tipo de sistema, que reitero, no es muy favorecido por la escala, 300 hectáreas, en la sierra, con 60 de CONIAT, aprovecha mejor los buenos momentos, el mejor año sacó casi $100 de ingreso neto, y resiste mejor los no tan buenos, es decir, es tocado pero no es hundido. En un mundo donde, por suerte, a pesar de algún pestaneo, de algún descenso en los precios, la demanda de carne, que es lo que producen ustedes, no producen vacas o terneros, producen carne, sigue siendo vigente, sigue estando vigente. Bueno, muchas gracias. La pregunta, muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante.
cuando vemos ingresos de capital, ingresos netos, ¿sí? Hay rentas de $65 y la diferencia entre ingreso capital e ingreso neto en los cuadros da 23, 27, $28 porque está ponderada en todas las hectáreas, es así, ¿no? Si nosotros tomamos el ingreso de capital y la renta, no se puede pagar la renta esa con el ingreso de capital obtenido. Entonces, digo, la pregunta es, ¿por qué se sigue arrendando campo? ¿Por qué los precios se mantienen? ¿Cuál es la visión del tema? En ninguna de las series de años el ingreso de capital puede pagar una renta de esa. Quiero saber su visión del tema. Bueno, sin duda que eso que tú decís es así. El 100% arrendatario para vivir de la producción ganadera es complejo, es complejo. Hay algún caso que paga. Yo algún año mostré algún estudio de caso que el año pasado creo que fue un productor ciclo completo del centro del país que paga por el 100% de la superficie arrendada, $90 por hectárea, y vive de su predio. Lástima que no lo traje esta vez, pero hay. Pero sin duda que es complicado, ¿sí? Mi visión es que, bueno, la gran mayoría de los productores, por supuesto de los que nosotros monitoreamos, no son 100% arrendatarios, entonces ahí diluyen la renta. Pero claramente el negocio visto desde el 100% arrendatario es un negocio de muy escaso margen, indudablemente. Sin duda que el achicarse, porque la renta unitariamente en ese pedazo de campo no se pagaría, no es, me parece, la forma más completa de evaluar ese negocio. Que hay que mirarlo en el negocio en su conjunto. Y en las rentas ganaderas, sin duda que está el impacto de las rentas agrícolas, ¿verdad? Que por eso han subido. Pero bueno, en estos resultados que nosotros analizamos, y en el resto también, porque uno conversa con productores que no participan del programa, por supuesto, entre comillas, el arrendatario siempre es el perdedor respecto al que no es arrendatario. Es así. Y creo que fue siempre así, por lo menos en los últimos años, más exacerbado por el crecimiento de las rentas agrícolas, claramente. Complementando un poco la pregunta que hacían acá atrás sobre eso que tanto nos preguntamos a veces si es rentable o no arrendar, quiero compartir contigo y a ver qué opinión tenés, que posiblemente en este desarrollo de varios años se ha ido capitalizando también el stock. Entonces muchas veces el hecho de haber arrendado aún a precios que no justificaba la productividad de la renta en sí, hacía que en el volumen general la persona que crecía en área se iba capitalizando. No sé, Carlos, Sí, eso también sucede. El crecimiento del valor de la hacienda de por sí lleva al crecimiento del negocio, más allá de que puntualmente tal vez esa fracción, que no sé quién mide eso, ¿verdad? Y cómo lo mide. ¿La fracción se paga o no se paga? Porque el aislar eso es como los análisis de márgenes brutos que andan por ahí a veces, ¿no? Son muy atractivos, pero bueno, tiene una cantidad de definiciones que se toman para medir el negocio que después en la vida real es difícil que ocurra. Entonces, el hecho de medir la fracción arrendada, se está pagando o no, aislada del resto, capaz que te da que no, porque claro, como decía el señor ahí, pagar $90, pero en realidad hay una gran interacción entre la fracción arrendada y la otra, que es difícil de cuantificar esas idas y vueltas, pero sin duda que el crecimiento del negocio, valor de la hacienda, hace que muchos productores decidan crecer a pesar de que la renta, en términos relativos, aparezca como cara. Yo tenía una gráfica que, bueno, obviamente había que decidir qué mostrar y qué no. En realidad, en los últimos años, en kilos las rentas se han mantenido estables. Lo peor parece haber pasado, que fue allá por el
5, 6, 7, 8, por ahí, que se pagaban 70, 80 kilos por hectárea. Hoy con 45 o menos, 50 kilos promedio, uso ganadero, no agrícola, kilos se pagan las rentas. O sea que lo de caro y barato es relativo. Leo la pregunta. ¿Existe estudio de correlación entre el monitoreo satelital de producción de forraje versus método de jaula de exclusión? Esto nosotros venimos calibrando con cortes y hay zonas donde da mejor que otras. En basalto es lo que nos viene dando que se ajusta mejor, ¿tá? En el este es donde nos da que se ajusta peor. Hay un tema de la eficiencia del uso de la radiación, que hasta ahora usábamos la misma eficiencia del uso de la radiación en todos los recursos forrajeros. Ahora se discrimina por recursos forrajeros y además se está empezando a discriminar por tipo de campo natural, es decir, hay una mejor eficiencia del uso de la radiación en basalto que en el este, por ejemplo. Pero a veces la gente tiene que decir, bueno, sí, pero se correlaciona o no, y hay que hacer varias puntualizaciones. Los métodos que se han utilizado hasta ahora de jaula, de corte de jaula, son todos diferentes. ¿Tá? Berreta cortaba cada 3 meses, Daniel Formoso cortaba cada 45 días y sacaba las espigas, o sea que hay que compararlo contra un método que sea de referencia. Eso no quiere decir que los métodos anteriores sean de enorme valor, por eso hay que relativizar. A veces dice, se compara contra la jaula y bueno, depende cómo se cortó la jaula y qué método se usó, porque a veces dependiendo del método puede haber grandes diferencias. Lo que sí te puedo decir que monitoreando predios en concreto y diciendo, bueno, este predio, Elvio Berreta decía que tenía una capacidad de carga de acuerdo a la productividad que él sacó, de 0,80, bueno, en el seguimiento forrajero te da algo muy parecido, ¿tá? Entonces, y después haciendo mediciones, decir, bueno, ajustamos la carga de este predio a tal capacidad de carga, empiezan a pasar cosas que nosotros, bueno, preveíamos que iban a pasar. O sea que hay zonas en donde se ajusta mejor y otras zonas que se ajusta peor. En el este tenemos el problema de la vegetación arbórea, o sea que esto mide también el crecimiento de los árboles y eso puede estar teniendo algún tema de distorsión, o sea el satélite no es inteligente para darse cuenta qué es lo que está generando productividad. O sea que hay zonas que ajusta mejor que otras. Esa es la primera pregunta. Y la segunda dice, ¿qué área porcentaje del total de un predio considera usted necesario reservar como forraje en pie para cubrir el déficit invernal de un cristalino medio? Esa respuesta, 10%. No, así, eso decía Bernardo Rosengo. Con el 10% del área, en términos generales, se podría cumplir para cubrir los requerimientos de las categorías que nosotros determinemos como prioritarias. Por supuesto que el seguimiento forrajero satelital constituye una herramienta interesante para elegir los potreros, porque nosotros contamos con la producción, podemos contar con la producción de marzo, abril y mayo, cuál es el potrero que produce más en abril y mayo para usarlo en junio, julio, agosto, con información más objetiva, conociendo un poco los campos, porque si elegimos solo por el seguimiento forrajero, puede ser que sea todo estipa charruana, todo espartillo, y bueno, estamos difiriendo un campo que en definitiva es muy invernal, pero muy duro. Entonces, esta herramienta sirve para elegir eso. Ojo, que también el plan, estamos pregonando el diferimiento primaveral, ¿tá? Dirán es una locura, pero en predios donde hay alto porcentaje de suelos duros, en donde la sequía de verano le puede pegar muy fuerte, conciliamos dos cosas: crear un banco de forraje para el verano y a su vez dejar semillar las especies de invierno. Eso es una cosa bastante importante. El diferimiento de campo no se puede hacer si no está la carga ajustada, ¿tá? La única manera de poder dejar descansar algo es que esté la carga ajustada. Marcelo, ¿cómo están los ajustes con las pasturas mejoradas?
Y los ajustes con las pasturas mejoradas están ajustando muy bien en verdeos de invierno, en verdeos de verano y en pradera. Queda una brecha con los mejoramientos en cobertura. También hay que ver dos cosas. Nosotros decimos mejoramientos en cobertura y hay una heterogeneidad enorme, porque hay gente que sembró el Lotus Rincón y en definitiva no produce más que el campo natural y dice yo tengo una cobertura de rincón, y nos estamos desayunando de esas cosas y el porcentaje de acuerdo. Entonces nosotros estamos tipificando los mejoramientos con bajo porcentaje de leguminosa, medio o alto, y ahí hacemos una discriminación para que a ver si podemos tener resultados que coincidan más con la realidad. Pero hay una falta en el tema de los mejoramientos en cobertura. Si no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias.